El camino de un gigante, la épica del Paris Saint-Germain hacia la Supercopa de Europa. La temporada comenzó con el peso de la historia sobre los hombros del Paris Saint-Germain. No bastaba con ser una constelación de estrellas, la obsesión del club y de sus aficionados era clara: dejar de ser un gigante como potencial para convertirse en un verdadero coloso del fútbol mundial. El objetivo, más que ganar, era conquistar, y para lograrlo, el camino pasaba por una odisea que abarcaría Francia, Europa y el mundo. La consistencia implacable en Francia. El primer paso de esta epopeya se forjó en la disciplina de la Ligue 1. Lejos de la fragilidad de temporadas pasadas, este Paris Saint-Germain fue una máquina implacable. Desde el inicio marcaron un ritmo que ningún otro equipo francés pudo seguir. Las goleadas se sucedían y cada partido era una exhibición de control y poderío ofensivo. No fue un camino exento de desafíos. Rivales tradicionales como el Olympique Lyon o el Olympique Marsella plantaron cara, forzando al equipo a remontar marcadores en partidos clave que forjaron el carácter del campeón. La victoria llegó a falta de algunas jornadas, sellando el título con una goleada que resonó en todo el país. La Ligue 1 no fue un maratón, fue una demostración de soberanía. Paralelamente, la Copa de Francia se presentó como una oportunidad para afianzar esa hegemonía. El camino fue directo y contundente, el Paris Saint-Germain avanzando ronda tras ronda sin grandes sobresaltos. La culminación llegó en la final, donde se enfrentaron al Rennes. A pesar de la resistencia del equipo rival, el Paris Saint-Germain demostró su superioridad con un juego ofensivo incisivo y un control absoluto del balón. La final terminó con un marcador 3-0, sellando el segundo trofeo de la temporada. La Copa de Francia no fue una simple victoria, fue la confirmación de que este equipo sabía imponerse y ganar con autoridad. La odisea europea, la conquista de la Champions League, la verdadera prueba de fuego, sin embargo, era la Champions League. El peso de la historia y las decepciones del pasado eran una sombra constante, pero este año fue diferente. La fase de grupos fue un paseo militar, ganando muchos de sus partidos, con un fútbol ofensivo y brillante. El mensaje a Europa era claro: este Paris Saint-Germain no iba a ceder. El camino a la final fue una sucesión de batallas épicas. Los octavos de final, el desafío se presentó desde el inicio contra el Liverpool. La ida en el Parque de los Príncipes fue una derrota 1-0 que dejó al Paris Saint-Germain al borde del abismo. Sin embargo, en Anfield el equipo mostró su temple y tras ganar 1-0 en un partido agónico, la eliminatoria se decidió desde los penaltis. La tensión era palpable, pero el Paris Saint-Germain se impuso con una victoria de 4-1 en la tanda, demostrando una fortaleza mental crucial. Cuartos de final, la suerte los emparejó con el Aston Villa. La ida en el Parque de los Príncipes fue una muestra del poderío ofensivo del Paris Saint-Germain, ganando 3-1. Sin embargo, la vuelta en el Villa Park fue una batalla de nervios. El Aston Villa se impuso 3-2 en un partido de ida y vuelta que puso a prueba la defensa parisina. A pesar de la derrota, el global 5-4 fue suficiente para que el PSG sellara su pase a semifinales. El destino los puso cara a cara contra el Arsenal. En el Emirates Stadium, el Paris Saint-Germain logró una victoria crucial de 1-0, que le dio una ventaja valiosa para la vuelta. En casa, el Paris Saint-Germain selló su pase a la final con una victoria de 2-1, demostrando que sabían manejar la presión de los grandes escenarios y consolidando su lugar en el partido más importante del continente. La gran final de la UEFA Champions League se celebró en el Allianz Arena de Alemania. Fue el clímax de una asombrosa temporada. Frente al Inter de Milán, el Paris Saint-Germain mostró un dominio y una mentalidad de campeón inquebrantables. El marcador se abrió con gol de Hakimi, seguido de un doblete de Desire Doué al minuto 20 y al 63. La exhibición de fútbol total continuó con los goles de Kvaratskhelia al 73 y Mayululu al 86. El contundente 5-0 fue un resultado de una grandiosa temporada y de arduo trabajo. El equipo había conquistado el viejo continente y con ello la tercera parte de su camino histórico, la conquista global, el Mundial de Clubes. Tras la euforia de la UEFA Champions League, la atención se centró en la última pieza del rompecabezas, el Mundial de Clubes, que se jugó en Estados Unidos. La misión era demostrar que su camino no se limitaba a Europa, sino que abarcaba el mundo entero. El Paris Saint-Germain fue colocado en el grupo B, donde se enfrentó a rivales de gran calibre.
Atlético de Madrid, Seattle Sounders y Botafogo fueron los clubes que complementaron el grupo B. El club francés se enfrentó primero contra el equipo español, donde demostró su superioridad con una contundente victoria por 4-0, dejando claro que era un serio contendiente al título. Después se enfrentarían al Botafogo. El club brasileño demostró que no iba a ser un rival fácil de roer. En un partido menos trascendental para el Paris Saint-Germain, en el papel, el club brasileño logró una victoria 1-0, donde sorprendió al mundo y el propio Paris Saint-Germain. A pesar de esta derrota, después se enfrentaron al Seattle Sounders, donde el Paris Saint-Germain mantuvo su ritmo imparable y ganó 2-0, asegurando su pase a la siguiente fase, después de haber perdido 1-0 contra el Botafogo. En los octavos de final, el Paris Saint-Germain se midió al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. El equipo demostró su superioridad con una contundente victoria por 4-0. Los goles fueron de Joao Neves por partida doble, un autogol de Tomás Avilés y otro tanto de Hakimi Achraf, asegurando su pase a los cuartos de final. En los cuartos de final, el club francés se enfrentó al Bayern Múnich, el gigante bávaro. Fue un partido tenso y físico, donde el Paris Saint-Germain logró imponerse con un marcador de 2-0. Los goles llegaron en los minutos finales, donde Desire Doué marcó al 78 y Ousmane Dembélé al 90+6. El partido estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Hernández del Paris Saint-Germain y William Pacho. En las semifinales, el PSG se midió al Real Madrid. El club blanco no pudo competir porque el equipo parisino dio una de sus mejores exhibiciones de la temporada, aplastando a los merengues con un contundente 4-0. Los goles llegaron gracias a un doblete de Fabián Ruiz al 6 y al 24, un tanto de Dembélé al minuto 9 y un gol de Gonzalo Ramos al 87. Con esta victoria, el Paris Saint-Germain aseguró su lugar en la gran final del torneo. La final del Mundial de Clubes fue el último episodio de esta saga. Frente al Chelsea, el Paris Saint-Germain era el gran favorito, pero el equipo inglés dio una asombrosa exhibición y contundencia, con un doblete de Cole Palmer al 22 y al 30 y un gol decisivo de Joao Pedro que sentenció el partido. El Chelsea se impuso con un contundente 3-0. El sueño de la temporada perfecta y la corona del campeón del mundo se esfumó en un solo encuentro. El broche de oro, la Supercopa de Europa. Tras la dolorosa derrota del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain tuvo que empezar la nueva temporada con una mezcla de decepción y sed de revancha. La Supercopa de Europa, que se disputaría contra otro club inglés, en este caso contra el Tottenham, campeón de la Europa League, se convirtió en una oportunidad para redimirse y demostrar que el fracaso en la final del Mundial de Clubes solo fue un tropiezo. El ambiente en el estadio era una mezcla de expectación y presión. El partido fue bastante reñido, con el Tottenham abriendo el marcador con un marcador de Mickey Van de Ven al minuto 39 y poco después el Cuti Romero marcó el segundo gol al 48, llevando al Paris Saint-Germain al borde de la derrota. Parecía que el Tottenham se llevaría el título, pero el Paris Saint-Germain mostró un carácter inquebrantable y logró una remontada épica. El gol del descuento llegó al minuto 85 y en el tiempo de descuento Gonzalo Ramos anotó un dramático gol al 90+4, llevando el partido a la tanda de penales. La tensión era máxima, pero la experiencia del Paris Saint-Germain en situaciones de presión se impuso. El equipo francés se impuso en los penales con un marcador de 4-3, completando así la conquista total del fútbol a nivel continental. El Paris Saint-Germain había logrado lo inimaginable, desde el inicio de la liga francesa hasta la cima del fútbol mundial. Su camino fue una prueba de que la inversión y la ambición, cuando se combinan con el talento y el trabajo duro, pueden reescribir la historia. A pesar del tropiezo en la final del Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa fue el broche de oro de un ciclo exitoso y un recordatorio de que incluso en la derrota su espíritu de campeón se mantuvo intacto. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.